Tornar a ser un dia negre en la sanitat pública balear. Un metge que es trobava en servei de guàrdia al Parc de Muro va resultar brutalment agredit per un pacient que li va propinar cops de puny, cops de peu, empentes i el va fer caure en terra mentre el seguia apallissant. Aquest execrable acte de violència, que no és el primer ni molt menys que té lloc al Centre de Salut i Hospital de les Illes Balears, pot ser constitutiu d'un delicte no només d'agressió, sinó també d'atemptat contra un funcionari públic. Això és el que les instàncies judicials hauran de decidir ara, després que els dies posteriors a l'agressió, tant la víctima com els seus agressors, seu agressor, participessin en una primera vista al jutjat d'Inca que no va imposar cap mesura cautelar de privació de llibertat a l'autor dels fets. Tant el govern autonòmic com la pràctica totalitat d'institucions, associacions i entitats expressaren el seu suport al metge agredit i també ho feren el Col·legi de Metges de les Illes Balears i el sindicat Metge Balear, l'organització sindical més representativa dels facultatius que treballen a la nostra comunitat autònoma. Avui a Salut i Força ens acompanyen els estudis de Canal 4 el president tant del Col·legi de Metges, el doctor Antoni Bennassa, com també del CIMEVAL, el doctor Miquel Lázaro. Molt bon dia a tots dos i gràcies per estar avui de matí aquí amb nosaltres. Bon dia, Què tal? bon dia a Buenos tots. I des de l'altre costat del fil telefònic ja ens escolta el metge que va patir aquest inacceptable acte de violència, a qui agraïm molt especialment que hagi volgut compartir la seva experiència amb els oients i telespectadors de Canal 4. Doctor Alfonso Vega, molt bon dia y moltes gràcies per atendre la nostra cridada. Muy buenos días. Muy bueno. Si le parece, doctor Vega, empezaremos con usted para que nos ayude a situarnos en todo lo que sucedió el pasado sábado 28 de octubre en el Parc de Muro. Aproximadamente, si no vamos mal, sobre las 12 del mediodía, cuando usted estaba realizando su guardia. ¿Cómo sucedieron los hechos? Bueno, llega un paciente, entra a la consulta y me dice que está un poco nervioso. Le pido su documentación, su DNI o su tarjeta sanitaria y me dice que no la tiene. Le digo que es requisito indispensable para poder atenderlo. Y me dice, ¿usted no me quiere atender? Le digo, no es que no lo quiere atender, es que se tiene que identificar. Lo que usted me está diciendo es que no se quiere atender, no me quiere atender. Entonces le dije que no, que se tenía que identificar. Salgo de la consulta para mostrarle los letreros que están en todo el centro de salud, donde se dice que se tiene que identificar, ya sea con la tarjeta sanitaria o con el DNI. Él se queda en la consulta, ni siquiera va a ver lo que le estoy mostrando. Vuelvo, le insisto y me dice, vivo lejos, vivo en Campicafor. Le digo, pero le acabo de mostrar de que se tiene que identificar. Entonces, ante su insistencia, llamo al 112 para solicitar la presencia de alguna autoridad. Ahí se pone nervioso, da media vuelta y se va. A los 8 minutos vuelve con el carnet, con su cartera, me muestra el carnet de identidad que es el DNI, me lo muestra delante de los ojos. Yo quiero tomarlo en las manos, me dice ni lo coja, ni lo toque. Le digo, pues usted me ha mentido. Lo tenía en el coche, me dice, ¿usted me está diciendo mentiroso? Le digo, no. Bueno, me dice, vuélvemelo a repetir y le parto la cara. Le digo, bueno, usted me ha dado la razón, me ha mentido. Y fue cuando me golpeó en la frente. El segundo puño, al tratarme de reincorporar, ponerme de pie para defenderme, me dio otro puño en la cara, en el pómulo, entre el pómulo y la nariz. Es cuando caigo al piso. Sí. Y al caerme en el piso, pues me coge a patadas, a puñetazos, a rodillazos. Me he golpeado contra el piso. Lo que recuerdo es que recibí golpes en la cabeza y en la parte posterior del muslo izquierdo. Fue cuando le dije que basta. Al tratar de incorporar, pues no pude, lo hice con mucha dificultad porque me ha dado un golpe muy fuerte
en el muslo izquierdo. Y después de eso, pues salió de la consulta, yo me fui detrás para saber en qué coche se subía para anotar la matrícula del coche. Y ante ver que yo me fui detrás, pues se devolvió al PAC y el compañero que estaba allí de guardia llamó a la policía, a la Guardia Civil, vinieron en media hora y el paciente pues estuvo esperando un poco, pero después se fue ante la insistencia de su mujer. Quiero hacer énfasis que la primera vez que pasó esto, entró su mujer con sus niños y me dijo que sí o sí lo tenía que atender por ser español, así no tuviese documentación. La segunda vez me gritó desde la puerta a su mujer diciendo que eso le pasaba por venir de otros países. No sé por qué lo diría, pero esto me dolió más que los golpes. Claro. Doctor Vega, ¿qué se siente cuando una persona que está haciendo su trabajo de curar a los demás, como es su caso, resulta brutalmente agredido por una persona que simplemente se pretende ayudar? Bueno, pues se siente uno desprotegido después de tremenda paliza. Ante estar solo, no solamente yo, pues, en mi caso podría haber estado otra persona más débil, una doctora, una enfermera, y yo creo que podría haber sido más fatal. Sí. Lo decía usted, doctor Vega, además de la agresión física, usted fue víctima del comportamiento xenófobo y racista de su atacante y de su acompañante, que le aludieron a su condición de extranjero. ¿En alguna ocasión anterior se había sentido discriminado en Mallorca a causa de su origen geográfico, como es Colombia? No, es la primera vez. ¿Y usted en la trayectoria profesional había vivido o había sido testimonio de otro hecho semejante o parecido, ya sea en Mallorca o en donde usted ejerce desde hace muchos años, aquí en Mallorca, o en su país de procedencia, como es Colombia? Sí, yo había visto esto aquí en Mallorca por experiencia de otros compañeros, que también salió por las noticias, que se difundió por radio, y sí, lo he vivido en el sentido de que lo he escuchado y son compañeros que conozco. Tenemos aquí con nosotros al doctor Antonio Bennasser, presidente del Colegio de Médicos, y al doctor Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico, al cual supongo que les quieren saludar desde aquí, desde los micrófonos de Canal 4. Doctor Bennasser. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo te encuentras? Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Mejor, supongo, ¿no? Paleado. Dolorido. Sí, me lo imagino. Ya sabes que a veces lo que más duele de todas formas no es digamos las contusiones físicas, sino fundamentalmente el tema psicológico, ¿no? Me imagino. Sí, efectivamente. Mira, más dura es precisamente la sensación aquella de saber cómo haber solucionado en aquel momento, el pensar una vez y otra cuáles fueron las circunstancias. Me imagino que esto a todo profesional, creo que a mí me pasaría exactamente igual, aquella de darle vuelta sobre aquel nefasto día, ¿verdad? Efectivamente. Doctor Lázaro. ¿Qué tal, Alfonso? Bueno, imagino que te estarás recuperando, ¿no?, de la brutal paliza que recibiste, ¿no? Sí, señor, efectivamente, y estoy en tratamiento médico y, bueno, aquí en compañía de la familia, que recibo mucho apoyo de los familiares de todo el mundo. Imagino que también te ha llegado todo el apoyo que te hemos dado, tanto el Colegio de Médicos como el sindicato, como tus compañeros en el centro el otro día, la concentración en el PAC de Muro. Sí, quisiera agradecer esto, pero quisiera que esto no se dé a costa de que ha pasado esto conmigo, sino que ojalá que no vuelva a pasar nunca con nadie más.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que lo que te ha pasado a ti quizá marque un antes y un después en cuanto a que haya medidas que la Administración deba poner en marcha y deba de reevaluar, ¿no? Digo que es verdad que lo que te ha pasado a ti, bueno, evidentemente es aparte de la grave paliza y el ensañamiento que tuvo contigo esta persona y el primitivismo que destiló y la xenofobia, ¿no?, de sus palabras, ¿no? Evidentemente... ¿Qué es lo que le hace más daño al doctor Vega? Tú has estado en Mallorca mucho tiempo y tú lo dices muy bien, esa experiencia no la has tenido nunca, y es verdad que lo que has vivido tú no tiene explicación ni tiene justificación, ¿no? Pero yo creo que nosotros desde luego vamos a aprovechar para pedirle al IBE Salud algún tipo de, digamos, de cambio, ¿no?, en su protocolo. Por ejemplo, ¿a ti qué te parece que hayamos pedido que se aleje al agresor de la asistencia que se le presta en el centro de salud? ¿Qué te parece el alejamiento de su centro de salud a otro centro, digamos, donde se ha atendido? Bueno, yo es que trabajo en varias partes de Mallorca cuando se necesita. Sí. Y a mí me solicitó la jueza que si quería un alejamiento. Yo le dije que no, porque yo a este paciente no lo conozco y a ver el futuro, pues no sé si volveré allí al PAC para no encontrarme con esa persona. Pero lo veo inhumano desde el punto de vista de que él también esté necesitando una ayuda médica y que no sea atendido. No sé en qué yo no digo eso, termine esto. No, yo no digo que se le deniegue la asistencia, eso es imposible porque está en la Constitución española. Digo que se le deniegue la asistencia en el centro que habitualmente va. Porque evidentemente la agresión a ti no solamente es la agresión a ti, es la agresión a ti, la agresión a todos los usuarios de la zona que tú atiendes, porque también les agreden a ellos, agreden a la sanidad pública, que es un valor, y agreden también al resto de tus compañeros que te conocen, que están en el centro de salud. Por eso hablo de un alejamiento, no de negación de asistencia, no, sino alejamiento del centro donde él recibe asistencia, y no de forma urgente, no se le puede negar, pero sí de forma regular. Doctor Vega, la agresión se produjo en unas dependencias sanitarias que no disponen de vigilante de seguridad ni de otros elementos ni medidas de protección, como usted mismo ha denunciado. Esta situación pone de manifiesto que en determinadas ocasiones el personal sanitario tiene que realizar su trabajo corriendo con todos los riesgos y sin el soporte que se precisa. Yo no sé si el doctor Lázaro y el doctor Benassal también estarán de acuerdo con esto, que a ver si tendremos que poner servicio de seguridad. Mira, el tema de la seguridad en los centros de salud, sobre todo en el tema de urgencias, es controvertido. Hace mucho tiempo que se habla de ello y el sindicato ha trabajado mucho esta situación. Yo entiendo, evidentemente, que no todos los centros de salud son exactamente igual. Es decir, entiendo que la vigilancia policial, el hecho de que haya alguien de seguridad, depende mucho de las estadísticas y de la conflictividad. Te puedes encontrar en cualquier momento alguna persona fuera de sí que sea capaz de provocar una agresión, pero si tú analizas poco más o menos cuáles son los centros de salud más conflictivos, todos poco más o menos tendríamos claro cuáles son. Es decir, no se puede comparar la conflictividad que pueda existir en un momento determinado en un centro de salud del centro de Palma, en un PAC como escuela graduada, algunos de esos que evidentemente tienen una presión asistencial muy potente y están dentro de unos barrios inicialmente conflictivos, de la que se pueda producir, por ejemplo, en el PAC de Sineu o en el PAC de Sapoble. Y creo que intentar unificar la seguridad, entonces creo que es complejo, ¿no? Es verdad que es necesario valorarlo y en un momento determinado decidir si realmente vale la pena o no vale la pena. Doctor Alfonso Vega, muchas gracias esta mañana por haber estado con nosotros aquí en directo en el programa de Salud y Força en Canal 4. Muy agradecido y que se mejore. Desde aquí le deseamos que por su pronta mejoría y que pronto pueda volver a su labor asistencial, como es la de médico de atención primaria. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Hasta otra. Y lo que decía Tony es verdad, pero yo creo que hay que hacer una cosa. En primer lugar, en todos los PACs móviles, porque hay que diferenciar contextos, ¿no? En todos los PACs móviles tiene que haber, el médico no puede estar solo, tiene que haber un administrativo y además tiene que haber un guardia de seguridad ya. La petición es
así. Paxmóvil, ¿vale? Luego es verdad Paxmóvil, Paxmóvil son la par forana son los médicos que trabajan, ya sabéis cómo trabajan, porque otra cosa son las condiciones laborales y retributivas de estos médicos que se consideran exacto. Entonces, esto es, por ejemplo, el Paxmóvil que hay que cubren la asistencia de 3 a 10 de la noche, ¿no? Semanas alternos, y el fin de semana trabajan de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? En todos los Paxmóviles tiene que haber, en todos, absolutamente en todos, tiene que haber guardia de seguridad. Eso es algo que en el presupuesto sanitario debe de aparecer ya. Ahora bien, es verdad que en el mapa de las agresiones, si se hiciera un mapa, hay contextos de alto riesgo. Todos los centros donde ha habido agresiones deben de tener ya guardia de seguridad. Todos. Donde ha habido agresión, eso hay que empezar. Luego es verdad que hay centros donde no ha habido agresión. Hay cantidad de actos médicos en los cuales el 95% de los ciudadanos, evidentemente, o el 99% no realizan actos violentos. Pero luego hay que hacer otra salvedad. La trampa, entre comillas, de las denuncias que hay cada año, este año ha habido 550 denuncias aproximadamente, es un fenómeno iceberg. ¿Por qué? Porque resulta que solamente se denuncian actos o conductas de violencia, la mayor parte de ellas físicas, que generan alarma social. Luego lo que hay que hacer y esto es importante, es sensibilizar a los profesionales que para conocer la dimensión real del problema, aquí se junten todo lo que son agresiones psicológicas, acoso sexual, es decir, hay cantidad de agresiones psicológicas que no se denuncian, la vejación, el insulto, el escupitajo, todo eso. ¿Qué pasa? Que entonces la dimensión real del problema está digamos, es falsa. ¿Por qué? Porque lo que se denuncia es mucho más pequeño que lo que se queda, digamos, sin denunciar, que son agresiones psicológicas. Y esto hay que denunciarlo, con lo cual podremos exigir a la Administración que ponga en marcha los recursos específicos y suficientes, porque el protocolo que hay del 2003 hay que reevaluarlo, y esa es una exigencia no solamente del sindicato médico, sino de la mayor parte de los sindicatos, todos los sindicatos que hay en la administración hoy. Doctor Bernassa, quina és la posició del Col·legi de Metges en relació a aquest lamentable nou cas de violència contra un professor metge? Hombre, és absoluta condena a tots els actes. El Col·legi de Metges des de fa moltíssim de temps ve seguint tot el tema de les agressions, sense cap dubte, i de qualque manera, com el doctor Lázaro també comentava, nosaltres el fenomen d'iceberg el coneixem també molt bé. Hi ha moltíssimes agressions dins el que són les agressions que se poden produir a metges. Hi ha des de les agressions verbals, aquelles d'amenaça, per dir-ho de qualque manera, a les agressions inclús en contra del mobiliari, que també se'n produeixen com a conseqüència, evidentment, d'un pacient que pugui estar un moment alterat, i les agressions físiques. Aparentment i desgraciadament, les úniques que realment se condenen o surten, diguéssim, o suren, són les agressions físiques. Les agressions verbals o les agressions contra el mobiliari pràcticament no surten. I això és una feina que des del Col·legi de Metges, des del sindicat, inclús des de la pròpia conselleria, venim demanant que tots els metges que un moment determinat rebin una amenaça perquè no volen donar la baixa, o una amenaça perquè troben que l'assistència és més lenta de lo normal, i que en vivim moltes d'aquestes, però lògicament surin. Entre altres coses, per crear unes estadístiques que evidentment se tenen a nivell nacional, per les quals quedi molt clar i molt palès, inclús els individus de risc. En un moment determinat, un individu que un moment determinat ha fet una amenaça verbal a un metge i l'ha de qualque manera dit, si no me faig la baixa o si no m'atens aviat, aquest hauria de quedar registrat. Entre altres coses, perquè això és un potencial agressor, i si és un potencial agressor és fundamental tenir precisament aquesta informació per actuar en conseqüència. Per això dic, el Col·legi de Metges condena absoluta, perquè entre altres coses, el que és més sèrio de tota aquesta història és que en el final el que se produeix és rompre el que és la relació metge-malalt. Si una cosa realment mos dona a nosaltres força, és aquesta capacitat d'establir una relació amb el malalt. En el moment que se produeix una agressió, sigui verbal, sigui contra el mobiliari, sigui física, aquesta relació metge-malalt se perd. Per tant, sol se perd respecte a aquest malalt, sinó que el metge està condicionat de les posteriors relacions que teòricament hauria de tenir amb altres malalts. I en un moment determinat inclús pot actuar amb un encarnissament diagnòstic, un encarnissament terapèutic, etc. És un tema molt seriós, que inclús costa molt des del punt de vista econòmic es compara contra aquesta situació. Jo crec que el més important, i ho demanem sempre als metges, davant qualsevol situació d'agressió, sigui verbal, sigui amenaça, sigui contra el mobiliari, abans inclús que arribi una agressió física, lògicament s'ha d'actuar i s'ha de denunciar. Però, doctor Bernassa i doctor Lázaro, casos com el de l'agressió succeïda a Muro posen de manifest que el protocol contra la violència en els centres sanitaris, que en el seu moment se va instaurar la medicina balear, si no vaig malament. 2003. Exacte. ¿No está ofreciendo resultados esperados? Hay dos cosas. Yo creo que
Desde luego, los datos que hay son datos progresivamente que aumentan, pero no solo aquí en las Baleares, esto es un fenómeno nacional e internacional. Lo que pasa es que ante el hecho de este tipo de agresiones, ¿no? Esta agresión, hay que decirlo, fue una agresión con ensañamiento, con presencia incluso de menores, porque habla Alfonso de que estaban, cuidado, ensañamiento, luego incluso hay una denuncia falsa por parte del agresor que va al hospital. En este caso tendría que haber juicios ejemplarizantes y juicios muy rápidos e inmediatos, y que eso evidentemente se visibilice, porque lo que está claro es que aquí hay que sensibilizar a los usuarios, hay que decirle cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Y además, claramente decirle un decálogo, consecuencias de la agresión. La agresión sabemos que es un delito que los jueces están ya condenando de 2 a 4 años, aparte de la multa, y evidentemente, como decía muy bien Toni, la antesala de la agresión física es la agresión psicológica. Nosotros ya hemos pedido que haya una reunión por parte del IDESalud, ¿no? Porque está sectorizado, hay sectores diferentes que tienen comités de salud laboral diferentes. La petición nuestra es que evidentemente se reevalúe primero porque todos los protocolos deben de reevaluarse, y en segundo lugar pedimos ya de entrada, vuelvo a decirlo, medidas específicas de protección pasiva y activa, y ahí están los guardias de seguridad en todos los PAC y centros que hayan sido objeto o contextos de agresiones. Y luego hay otra cosa muy importante, y lo decía, y hay que enfatizarlo: las agresiones psicológicas que se dan una y otra vez y que el propio profesional no denuncia, eso habla de una actitud del profesional, y voy a ser claro, de desvalorizarse y de desvalorizar la agresión psicológica. El respeto no cuesta nada, y sin embargo el respeto está siendo cuestionado cantidad de veces por insultos que además el profesional paga las carencias e ineficiencias del sistema. Cuando hay lista de espera es el profesional, cuando me tardan, como decía bien Toni, cuando me tardan en verme en urgencias y tal, es del profesional. Los usuarios muchas veces están acostumbrados a que el médico ni siquiera le haga las 3 preguntas: qué le pasa, desde cuándo y a qué le atribuye, sino que el usuario dice yo quiero, y es un poco la sanidad a demanda. Cuando hay el médico dice oiga, espere un momento, no lo haga, hay personas que evidentemente tienden a agredir. ¿Qué ocurre con todo eso? Que hay muchas agresiones que son gratis, es decir, que le salen gratis, sobre todo las psicológicas. ¿Qué hay que hacer? Y esto hay que sensibilizar al personal, denunciar todas las agresiones psicológicas, porque entonces las 550 serán 1.500, y cuando sean las 1.500 es cuando empezará la administración a poner en marcha estrategias. Doctor Bernaso, damunt això que estàvem demanant, o sigui, damunt aquest, diguem, 2003 se proposa aquest protocol contra violència, 2003, sí. I lògicament pareix que no acaba de... Jo voldria pensar que algo sí que realment ha pogut fer. Està claríssim que a vegades inclús van del tema de segregació realment inclús hi pot haver molt de condicionaments, no?, perquè han augmentat. Jo crec que evidentment s'estan començant a veure més. Les físiques sempre s'eleven, no? Jo crec que sí han aconseguit coses que realment les verbals o el gran intermediari comencin a vincular-se més, no? Està claríssim que hem de fer un anàlisi probablement una miqueta més en fora. Mai se sap si realment condicionaments socials, econòmics, circumstàncies especials puguin tenir a veure amb aquesta sensació d'agressivitat que inclús pugui haver a nivell social, no? És a dir, després aquí han de ser psicòlegs, sociòlegs que valorin realment com va l'assumpte. Una sanitat que funciona bé, evidentment una sanitat que sense cap dubte ni una farà que les agressions funcionen bé, el que comentaven des del punt de vista de l'atenció, de la capacitat de fer que el malalt se trobi còmode, etc. Però crec que davant tot el que sí que ha d'haver és una informació absoluta per part de les autoritats sanitàries de que realment del que suposa per mitjans de comunicació, que amb això estem avui, perquè se sàpiga que aquestes agressions no surten gratuïtes. Evidentment, aquell que se'n va a un moment determinat i insulta un metge, només el fet d'insultar-lo des del punt de vista social hauria d'estar castigat, no tant punt de judicial, social castigat, i de més, sense que tenir una, la pròpia sanitat s'ha de defensar d'aquests elements. Doctor Bernaso, quina és l'opinió dels metges col·legiats de Balears sobre la violència dels equipaments sanitaris? La possibilitat de ser víctimes d'una agressió provoca que realitzin la seva feina, diríem, amb por
on temor. Això és el gran problema. És dir, realment tu quan veus i sents contínuament que hi ha agressions, les verbals, les físiques, i que de qualque manera s'està xerrant d'aquesta agressivitat larvada que hi ha a nivell per part de molts de malalts, el professional el que fa, o el que pot fer en un moment determinat, és veure que s'acorca aquesta relació metge-malalt. I al final, el metge que se troba amb un malalt agressiu a davant, probablement, si no és capaç de congelar aquesta situació, aquesta relació no se produirà de manera fluida i a l'hora de demanar determinades proves, de concedir-li determinats tractaments que el malalt exigeix, doncs ho farà inclús en contra del que hauria de ser la seva obligació. Aquí és allà on realment és el problema. Aquesta pèrdua d'aquesta relació metge-malalt que no s'ha de prohibir cap concepte com a conseqüència d'una pressió que és la que estem comentant. L'altre dia van tenir en nosaltres el professor McFarland, que de fet havia donat una conferència a la Real Acadèmia de Medicina parlant de la deshumanització de la medicina. Lògicament, posava un exemple que efectivament jo voldria, ja que tinc aquí, tinc el sonor de tenir el president de l'Escola de Metges i el president de CIMEVAL, deia que darrerament la medicina s'ha deshumanitzat, en el sentit que quan un pacient entra a la consulta d'atenció primària se mira el metge tot el temps l'ordenador i perd un poquet de vista el que és el malalt. Vull dir, la vista del metge se gira cap al monitor de l'ordenador i, efectivament, el malalt quasi ni se mira. Això ajuda que aquest enteniment entre metge i pacient en aquell moment, pensant un poquet en l'angoixa del pacient que no sap ni el que té ni el que pot deixar de tenir, pot provocar, ho dic com a president de l'Escola de Metges i també el vostre doctor Lázaro, no només com a president de CIMEVAL, sinó com a psiquiatre. Una cosa, els temps han canviat. Ja no ens trobam quan fa 40 anys el metge potser se trobava davant una fulla, una història clínica, està escrivint tot el temps el que li deia. Els temps han canviat. No podem obviar que hi ha uns ordenadors. No podem obviar que la informació dels ordenadors és fundamental perquè nosaltres prenguem decisions. Ens apareixen les radiografies, ens apareix l'analítica, ens apareix tot. No podem obviar inclús que el malalt ve, després d'haver-se mirat per l'ordenador, el que té, i li fas 10 voltes i te ve... Realment, la relació metge-malalt és una relació que o la manera com s'aborda les patologies o les circumstàncies de malalts han canviat. Nosaltres, des del Col·legi de Metges, si una cosa intentam és que no se perdi aquesta visió humanística de la relació. I a posta estem contínuament xerrant, perquè entenem que el metge, entre altres coses, el que ha d'escoltar és el malalt, no? Després, la manera com ho ha de fer, cada metge tindrà la seva manera de treballar. I és vera que les circumstàncies actuals no són les mateixes que les que podria fa 30 o fa 40 anys. Ara sí que demanam que els metges, de qualque manera, segueixin els paràmetres fonamentals que impliquen que ha d'haver una interacció amb el malalt. Si tu perds aquesta interacció amb el malalt, al final el que estàs fent és perdre la capacitat perquè el malalt confiï en tu. I és vera que l'extrem és aquell que se diu moltes vegades és que està mirant l'ordenador. També fa temps jo escoltava, no, és que el metge no s'atura d'escriure, no? Jo crec que les coses canvien per part del Col·legi de Metges, per part del Societat Mèdica Col·legial, si una cosa s'està treballant, aposta el tema que vàrem nosaltres proposar el senyor McFarland respecte al que és la medicina, el metge com a humanista, etc. No mosturant d'això, perquè crec que és importantíssim fer feina en aquest sentit, no? Perdó, havia dit que és Real Acadèmia de Medicina, efectivament, del Col·legi de Metges, a través de la Fundació Patran Científic. No, però es treballar l'humanisme és fundamental. Per què? Perquè l'únic que pot fer que un moment determinat el malalt tingui confiança. El malalt, si no té confiança, mal assumpte. El que pot fer de qualque manera, si tu no ets capaç que el metge, el malalt, te tingui confiança, tu estàs perdent un percentatge molt important de capacitat perquè el malalt entengui la patologia i, òbviament, perquè tu puguis provocar que el malalt o puguis ajudar que el malalt se curi. Bueno, yo creo que la relación médico-paciente que ya se describe en el Código de Hammurabi ha sido el gran elemento diferenciador de la medicina, que no solo es una disciplina científica, sino que es una disciplina humanista, ¿no? Es verdad que el ordenador, yo lo digo por mi experiencia, forma una relación triádica. Está el paciente y está el ordenador. Lo que pasa es que es verdad también que la tecnología hay que integrarla y ahí es verdad que el médico tiene que saber esto regularla, ¿no? La medicina buena es la medicina en la cual hay calidad y hay calidez, hay ciencia y hay conciencia. Y luego hay habilidades de comunicación. Que duda cabe que el ordenador aporta cosas, pero también que duda cabe
que con 8 minutos o 7 minutos de espera, de tiempo, hay que ser muy bueno y el paciente exige más, ¿no?, a este nivel, ¿no? Y lo que sí que está claro es que, por ejemplo, todo hay que decirlo, hay otros elementos que, digamos, que sí que afectan la relación médico-paciente. Yo creo que el tema del ordenador no sería tanto, sino quizá el poco tiempo que se les puede dedicar a los pacientes, ¿no? Sino también el tema de, hay que decirlo, ¿no?, pues de médicos con burnout o médicos quemados. Por ejemplo, un médico que ha sido agredido tiene un factor de riesgo de padecer un burnout de forma más importante que otro médico, ¿no? Y es verdad que la relación médico-paciente es una relación que, por cierto, que estamos probablemente dentro de muy poco tiempo la UNESCO lo va a declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Subrayando justamente lo que define el gran poder, ¿no?, de la relación humana, del encuentro entre el médico y el paciente, y qué duda cabe que es verdad que en el contexto actual la tecnología aporta mucho, pero también hay que ser conscientes de que el médico debe preservar, y la mejor forma de preservar es que él esté bien, ¿eh? Cuidado, un médico agredido va a tener problemas luego de contratransferencia, es decir, va probablemente a tener sentimientos encontrosos o negativos hacia otros pacientes, porque evidentemente un médico que digamos que psicológicamente es poco respetado, es despreciado. Es que en el fondo todo esto al médico no solamente le sale gratis al paciente, sino que el propio médico, cuando no valora este tipo de circunstancias, que son circunstancias que se van acumulando, y llega un momento en el cual esto hace que la actuación del propio médico sea una actuación, digamos, por decirlo de alguna forma, no de la máxima calidad con el paciente. Es decir, cuando un médico tolera ser agredido psicológicamente y no dice nada, eso tarde o temprano le va a pasar factura. Le va a pasar factura en el presente, y le pasará factura en el futuro, y le va a pasar factura con el paciente y luego con él mismo, que eso es muy importante. Però tot això, per què creuen vostès que pot ser la motivació que empenyen el pacient i els seus acompanyants a agredir a un metge? Jo entenc que evidentment són condicionaments personals del malalt en si. La frustració, la impotència. El doctor Lázaro, el psiquiatre, i ho sap molt més que jo, que el perfil probablement d'agressor és un perfil més o manco definit. Estic claríssim. És veritat que qualsevol pot sortir del botador, igualment també pot fer qualsevol barbaritat, però m'imagino que aquells que de qualque manera són agressius davant una consulta mèdica, davant un metge, són uns individus que deuen ser agressius a la seva vida quotidiana, que deuen ser una gent dominant. No vol dir que ho siguin tots, però imagina que estil van per aquí, que és una personalitat que de qualque manera no sap tu no, vol imposar els seus criteris, etc. Aquí el doctor Lázaro, evidentment, és que em pot xerrar més d'aquest tema. Hombre, yo creo que aquí hay pérdidas de control, ¿no? En la pérdida de control hay un contexto. El contexto puede ser, por ejemplo, uno va a urgencias, le tardan 2 horas, que es lo habitual, ¿no? Por otra parte, no espera a ser atendido rápidamente, ¿no? Es decir, yo creo que tiene expectativas que el propio sistema debería también Yo creo que el sistema tiene que empezar al paciente a decirle: oiga, usted tiene sus derechos, pero tiene sus deberes. El deber de cuidar donde es atendido, el cuidar, el de respetar. Parece mentira que haya que decirlo, pues habrá que decirlo, ¿no? Y además, si no lo hace, a usted le va a pasar esto y esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay personalidades impulsivas, hay personalidades con baja tolerancia a la frustración, ¿no? Hay personalidades que de alguna forma descargan sus emociones negativas sobre la persona, y pueden venir ya con un conflicto familiar y sin embargo lo paga la administrativa. Es decir, son personas que regulan mal las emociones. Ahora bien, saben muy bien lo que hacen, no son enfermos, y evidentemente a este tipo de conducta no debemos permitirla. Igual que hay tolerancia cero en la violencia de género, aquí debe haber tolerancia cero y medios específicos para prevenir-la. Estan parlant dels hospitals d'atenció primària, el 061, que són la gent d'avantguarda que surten al carrer i que efectivament se troben greus problemes. Se troba, i n'hi ha moltes d'agressions, probablement percentualment inclús pot haver més agressions al 061. El 061 hi ha una, diguéssim, una circumstància afegida, que és els nervis, l'ansietat que pot generar als familiars el fet de veure el teu malalt en una situació determinada, i el 061 que fa tot el possible per arribar com més aviat millor per les circumstàncies que siguen, mai arribarà a temps per als familiars que ho estan esperant. Ara, aquí hi ha una situació d'angústia que fa que la gent del 061 està més que preparada davant d'aquestes situacions, però passa com va passar fa 6 o 7 mesos, realment una agressió d'aquesta manera. Jo, si uns professionals els admir d'una manera absoluta,
són els professionals del 061 que se n'han d'anar a domicilis en situacions d'ansietat brutal per part dels familiars que probablement fa tal com criden el 061 el voldrien allà i el 061 necessita un temps de reacció, un temps d'arribada. Evidentment és un tema seri, un tema important que crec que no se circunscriu únicament aquí, com és molt lògic, sinó tots els serveis d'urgència en els quals aquest component per part dels familiars que esperen que sigui allà mentre estan veient els metges, mentre estan veient que el seu familiar s'està posant malament o inclús està en una situació crítica, doncs òbviament. Però això no justifica absolutament res. El 061 ha d'estar preparat per actuar com és lògic i els familiars han de prendre de qualque manera les decisions adecuades sense que se produzqui aquesta afectació. Y yo creo que el 061, aparte de eso, en ciertas llamadas a ciertos barrios tiene que ir acompañados. Es decir, es verdad lo que explicamos, sí, es verdad que en la intrahistoria de la agresión hay muchos factores variables, ¿no? Puede ser el factor emocional, el miedo a que le pase algo, de acuerdo, todo eso está, pero es verdad que hay muchísimas personas no agreden al 061, hay ciertas personas y ciertos contextos. Yo creo que el 061, y eso se pidió ya, incluso chalecos para evitar los cortes, ¿no? Que no lo tienen, es curioso, ¿no? Ahora me parece que los han comprado, pero bueno, lo que está claro es que tiene que ir a ciertos barrios, tiene que ir acompañados por la policía. Doctor Bernasi, doctor Lazo, en el cas de segregació del doctor Vega hi ha també un component de racisme o xenofòbia. Pensen que els metges que treballen en la sanitat balear provinent d'altres països pateixen algun tipus d'estigmatització a causa d'aquesta circumstància? Doctor Bernasi. Jo vull pensar que no. La xenofòbia se pot de qualque manera donar a qualsevol punt de la nostra societat, com és lògic, és una lacra, gent que ve aquí a fer feina, ve a estar amb nosaltres, que nosaltres acceptam, que els acceptam precisament com a metges o com a especialistes, fent feines moltes vegades molt mal pagades i en circumstàncies bastant tristes, i evidentment vull pensar que no. D'escoltar, si una de les circumstàncies que més ens ha preocupat respecte precisament a aquesta darrera agressió és aquest tint xenofòbic que hi havia en qualque moment durant aquella situació, no? Però dic, jo vull pensar que no i evidentment d'escoltar actuarem en el màxim rigor i sobretot denunciant quan a més d'una situació d'agressió existeix que per mi un tint xenofòbic. Yo creo que primero no se suele dar mucho porque hay que decirlo que aquí hay muchísimos médicos que no son de aquí, ¿no? Son pues bien de sudamericanos o son de Europa, ¿no? Yo creo que esto no se da. Ahora bien, yo quiero en esto ser provocador. Yo creo que hay bastante xenofobia latente, aunque todo el mundo diga que no es racista, yo creo que hay un elemento ahí que es inconsciente y que está, y luego hay que decirlo también, hay que tener en cuenta este comentario que se le hace a esta persona, es un comentario, digamos, es un comentario dentro de una agresión, ¿no? De la mujer ahí y tal, ¿no? Pero hay otra cosa, yo creo que también hay ciertos discursos de ciertos pseudo líderes políticos, un discurso que carga un poco la escopeta de la xenofobia, y hoy estamos en un contexto social inhóspito a veces por discurso de ciertos, yo llamo pseudo líderes porque no son líderes, son falsos líderes, ¿no? En el cual la intolerancia, la exclusión al otro, la desvalorización porque no es de los nuestros, sucede y está. Yo no digo que eso sea la norma, no es la norma, hasta ahí podríamos llegar, es la excepción, pero yo creo que hay más xenofobia latente de la que nos gusta reconocer. Ja per aquí va, tant el doctor Bernasi com el doctor Lazo. Des del punt de vista legal i jurídic, segregació, el personal metge mèdic està ben tractada? Caldria endurir les penes i sancions contra les persones que practiquen la violència a un hospital, a un centre de salut, també atenció domiciliària? Jo entenc que el mero fet de considerar una altra autoritat ja és important. Està clar que era un repte que una situació que nosaltres anàvem demanant de fer molt temps, nosaltres i tot el personal sanitari, perquè jo crec que també s'ha de tenir en compte, xerram de metges, perquè el doctor Lazo i jo som metges, però sabem que l'agressió no tan sols s'inscriveixen a metges, no? I no sanitari. I no sanitari. Jo crec que sí que, i val la pena aixecar aquesta bandera, que no tan sols metges, són personal no sanitari, infermeres, auxiliars, personal, d'administració. Jo crec que el fet d'etiquetar-nos com a autoritat crec que és molt important. Si s'han d'augmentar les penes quan s'agredeix l'autoritat és una cosa que ja depèn lògicament de jutges i de juristes. Yo creo que teniendo en cuenta, si conociéramos la dimensión real del problema, sí que habría más alarma social y sí que probablemente las penas deberían ser proporcionadas. Yo creo que la pena está bien. Antes mirábamos autoridad, no había delito y los jueces, vamos a llamarle así, pues bueno, no
podían, ¿no?, sentenciar esto, ¿no? Yo creo que las penas deben de ser revisadas, yo así claro, y por otra parte, vuelvo a decirlo, será muy... mucha gente me dice, bueno, a nivel jurídico creo que es ejemplarizante que la consecuencia directa al agresor que agrede sea un alejamiento de su centro de salud donde es atendido durante un tiempo, y yo creo que eso también, ya, digamos, por otra parte disuade, y yo creo que eso hay que atreverse, por supuesto, cuidado, no se puede negar la asistencia a nadie y menos en urgencias, pero la asistencia regular a un centro en el cual te has agredido a un médico, o un médico, una enfermera, a un auxiliar, yo creo que eso hay que estudiarlo, y nosotros desde luego como sindicato médico se lo vamos a exigir a l'IBE Salud. Doctor Antoni Bonnasa, president del Col·legi de Metges de Silla i Llobregat, moltes gràcies per avui de matí estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Joan. I doctor Miquel Lázaro, president del sindicat Metges de Silla i Llobregat, moltes gràcies també per haver estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Som en 2 minuts, no, 1 minut i mig, per les 9 del matí anem a fer una pausa publicitària i just després tindrem aquí una altra associació espanyola contra el càncer. Perfecte.